todos y a todas, queríamos proponeros una actividad de cómo realizar un relieve luminoso. Una actividad que nos va a permitir poder jugar con la luz y poder conocer todas sus posibilidades estéticas y sensoriales. Eusebio Sempere, el artista de la abstracción geométrica, de las tendencias cinéticas y ópticas, con estas obras aportó algo importantísimo al arte del movimiento, y era el de vincularlo directamente con la luz. Sus relieves luminosos o lámparas surrealistas, como llamaba el propio Sempere, son unas estructuras en forma de caja realizadas en madera, planchas de plástico con formas geométricas recortadas, bombillas estratégicamente colocadas y un temporizador que establece la frecuencia y duración del encendido y el apagado en intervalos determinados de tiempo, permitiendo numerosos efectos de fondo, superposición de formas y una cierta sensación de movimiento. Para realizar la actividad vamos a necesitar una caja de zapato, lápiz, tijeras, pegamento y papel transparente. Podéis utilizar los separadores transparentes o papel celofán y luces. El primer paso que vamos a realizar es el de coger la caja de zapato y en la tapa dibuja formas geométricas. Pueden ser óvalos, cuadrados, círculos, dibuja la que más te guste. Con la ayuda de unas tijeras o un punzón recorta las formas. Utiliza la tapa como plantilla. Colócala en la parte trasera de la caja y dibuja las formas geométricas y recórtalas. Con la parte de dentro, pega en cada una de las formas papel transparente de color. Y listo, ya tenéis vuestro relieve luminoso. Aquí tengo un ejemplo de un relieve luminoso que hemos realizado. Como podéis ver, hemos utilizado las formas geométricas de óvalo y un único color, que es el color azul. Os invitamos a que si tenéis en casa más colores transparentes, de papel transparente, pues lo podáis utilizar. ¿De acuerdo? A continuación, pues os invitamos a que podáis jugar y experimentar con vuestros relieves luminosos a través de la luz. Estas son algunas de las ideas. Bueno, esperemos que os apetezca realizar esta actividad y ya que puede ser bastante divertida e interesante y que podáis compartirlo con nosotras. Un chao.